En Venezuela, la versión oficial sobre los servicios de inteligencia siempre ha estado revestida de eufemismos y de una retórica que pretende presentarlos como instrumentos de seguridad y estabilidad. Sin embargo, el registro documental acumulado por organismos internacionales, ONGs especializadas en derechos humanos y misiones independientes de Naciones Unidas expone una realidad muy distinta. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIM, han operado durante años como aparatos estatales de coerción política y control social, instaurando prácticas sistemáticas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones de corto plazo, malos tratos y violencia institucionalizada. Lo que en otros países serían escándalos aislados, aquí constituye un patrón estructural de abuso respaldado por la impunidad. Las denuncias no provienen únicamente de la prensa o de la oposición política. Aunque muchos testimonios salen de víctimas y familiares, están plasmadas en informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y de la Organización de los Estados Americanos, que han documentado caso por caso cómo estos cuerpos se transformaron en herramientas de tortura y represión. Por ejemplo, la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, tras ser presentado visiblemente maltratado frente a cámaras, fue registrada por Amnistía Internacional con indicio de torturas, de violaciones graves de debido proceso, en un contexto donde la custodia quedó a cargo de unidades militares y de inteligencia. El caso Acosta no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón. Individuos acusados de delitos políticos son sometidos a detenciones sin garantías, incomunicación, presiones psicológicas y físicas, y son trasladados a instalaciones controladas por el SEBIN o la DIGESIM, como el complejo del Helicoide, que se ha convertido en un símbolo de arbitrariedad y tortura. Testimonios recopilados por Human Rights Watch y otras organizaciones detallan el uso de técnicas que incluyen electrochoques, asfixia simulada, golpizas, agresiones sexuales y aislamiento prolongado de los detenidos. Estos métodos no son anecdóticos ni fruto de desborde individual. Están arraigados en prácticas institucionalizadas, donde la confusión entre seguridad interna y represión política ha sido constante. Lo que hace particularmente alarmante la configuración de estos servicios es que funcionan con escasa supervisión externa, con amplias facultades discrecionales y con protección de impunidad. Las misiones independientes de la ONU, encargadas de evaluar violaciones de derechos humanos en Venezuela, han señalado que estas agencias han jugado un papel central en patrones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, invitando a organismos internacionales a profundizar investigaciones, identificar responsabilidades y apoyar mecanismos de justicia transnacional. Estas conclusiones no se basan en anécdotas, sino en entrevistas estructuradas, revisión de expedientes, análisis médico forense y múltiples fuentes que convergen en un mismo diagnóstico. Los servicios de inteligencia venezolanos han sido utilizados como brazos ejecutores de políticas de persecución y control social, en lugar de cumplir funciones legítimas de seguridad bajo un marco de derechos humanos. Desde la perspectiva del derecho internacional, el persistente uso de la tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones de corto plazo constituyen violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención contra la Tortura, instrumentos que Venezuela ha suscrito y por tanto está obligada a respetar. La continuidad de prácticas violatorias bajo la misma estructura institucional sin consecuencias judiciales efectivas para los responsables es señal de impunidad sistemática, un elemento que la doctrina de derechos humanos identifica como uno de los factores más corrosivos de la legitimidad estatal. Cuando una agencia estatal acumula denuncias bien fundadas de abusos graves, la solución no es simplemente cambiar nombres, hacer ajustes cosméticos o intercambiar a algunos oficiales.
se requiere una transformación estructural profunda que rompa con los mecanismos de abuso, garantice la no repetición y restituya el Estado de Derecho. En los casos más extremos, como lo han sugerido expertos y organismos de vigilancia internacional, esa transformación puede implicar la disolución o el desmantelamiento de las unidades responsables, seguidos de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estas son propuestas sin sustento. Son medidas que responden a la necesidad de abordar una cultura institucional donde el uso de la fuerza ha sido sistemático y está arraigado a prácticas que vulneran los derechos fundamentales. La continuidad institucional de servicios con historial documentado de abusos tiene efectos que trascienden las fronteras venezolanas. Mantener estas estructuras como están niega justicia a las víctimas, perpetúa la vulnerabilidad de la sociedad civil y genera un obstáculo para cualquier forma de cooperación internacional en materia de seguridad, Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos, incluso desde una óptica estrictamente pragmática de seguridad. La falta de confianza pública en estos cuerpos limita su eficacia para enfrentar amenazas reales, porque su legitimidad está erosionada por prácticas autoritarias. Reformas aisladas no resolverán una crisis que ha sido documentada por entidades regionales e internacionales que han identificado la recurrencia de violaciones y han formulado recomendaciones para la protección de derechos y el fortalecimiento institucional. El problema no es una conducta individual, sino una estructura que ha normalizado el uso arbitrario del poder contra la disidencia. Frente a esta situación, expertos jurídicos y defensores de derechos humanos han insistido en medidas urgentes: la apertura de investigaciones independientes con acceso irrestricto a centros de detención, la suspensión temporal de unidades señaladas para preservar evidencia, la protección efectiva de víctimas y testigos y, en última instancia, la reconfiguración de agencias de inteligencia y contrainteligencia bajo marcos transparentes, sujetos a control civil y mecanismos internacionales de verificación. Estas recomendaciones buscan restituir un orden constitucional y el respeto por la dignidad humana cuando los instrumentos de seguridad del Estado son percibidos como agentes de terror interno. La seguridad del conjunto de la sociedad se ve comprometida. Recuperarla exige desactivar el uso de la tortura como herramienta de control político y alinear las funciones legítimas de inteligencia con el respeto irrestricto de los derechos humanos. En definitiva, la evidencia pública y verificable demuestra que los servicios de inteligencia venezolanos, en particular el SEBIN y la DIGESIM, han operado como símbolos del abuso sistemático de poder. La continuación de esa lógica no solo vulnera derechos fundamentales dentro de Venezuela, sino que tiene implicaciones regionales para la cooperación y la legitimidad de los mecanismos de seguridad. La disolución o transformación radical de estas instituciones se plantea como una exigencia de justicia, de dignidad humana y de retorno al imperio de la ley en un país donde los aparatos de inteligencia terminaron asociados a prácticas de represión institucionalizada. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.